Hola, ¿qué tal? Bienvenidas al canal de Misteriosas. Yo soy Nadia Yo, Dulce. y el día de hoy les traemos el primer tema, pues nacional y que es 100% real y Ajá. es sobre el misterio del Escuadrón 201. Bueno, el Escuadrón Aéreo de Pelea 201 o Escuadrón 201 es una unidad mexicana de combate aéreo que participó en la encuadra dentro de la Fuerza Aérea Experimental Mexicana. El escuadrón como anexo al Grupo 58 de combate de la Quinta Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Fueron para allá. Creo que, como estuve leyendo, creo que el entrenamiento y todo fue allá, Ah, en Estados en Estados Unidos. Unidos, sí, sí, sí. Ajá, entonces como que pues, usaron, como que sí, el entrenamiento y en realidad la mayoría de las horas de vuelo y todo Ujú. fue junto al ejército de Estados Estados Unidos. Unidos. Ajá. En la liberación de las Islas Madre de Luzón, Filipinas. Durante el verano de 1945, el Escuadrón 201 sirvió con distinción en observaciones, bombardeos y ametrallamiento de posiciones japoneses, vehículos en convoy y emplazamientos de artillería filipinas y Formosa, aunque a principios de la Segunda Guerra Mundial mantenía su posición de neutralidad. O sea, México estaba de ningún lado, pues. Ajá, Ajá. estaba neutral, sí. Ajá. En mayo de 1942, embarcaciones mexicanas que abastecían de petróleo a los Estados Unidos fueron atacadas en aguas del Golfo de México por submarinos alemanes. Creo que esto lo vamos a hablar en el siguiente. Con los nazis. Con los nazis. Ah, ok. Bueno, porque pues ahora sí que hablar de los nazis es hablar de Hitler y la Segunda Guerra Mundial. Sí, sí, sí. Este, me quedé en los alemanes, ¿verdad? Ujú. Que torpedearon y hundieron los buques petroleros de Potreros de Hielo el 13 de mayo de 1942 frente a las costas de Florida y y el faja de oro petrolero del 20 de mayo. Debido a estos actos de agresión, el 28 de mayo de 1942, el presidente de la República, general Manuel Ávila Camacho, solicitó al Congreso que declarara el estado de guerra a las potencias del eje, Alemania, Japón e Italia. Eran los alienos, Eran las potencias. ajá, eran bueno, Italia y Japón eran aliados de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Nom- Nombrando como capitán del escuadrón a Paul Meléndez Trufis. El gobierno mexicano, después de evaluar la situación económica y militar del país, determinó contribuir con el esfuerzo bélico aliado, enviado un contingente cuya actuación fuese significativa, sin representar un alto costo humano y económico. En los siguientes días, otros buques petroleros mexicanos decomisados a Italia fueron atacados por submarinos alemanes. El, el Tuxpan fue atacado el 26 de junio de 1942. Los, las Chuapas el 27 de junio. En Oaxaca el 27 de julio y
en Amatlán el 4 de septiembre. Si se me oye medio raro esto es porque de repente, como de repente lo escribo tal cual está en internet, de repente pues viene escrito, en vez de decir en Oaxaca, por ejemplo, y pone el Oaxaca, entonces ahí es donde de repente me tengo que parar para saber lo que estoy Lo que se está leyendo, pues. Hey. Mientras tanto, en las ciudades mexicanas se hicieron simulacros de bombardeo, hubo apagones prolongados, se instituyó el Servicio Militar Nacional obligado y con los Estados Unidos se pactó el envío de trabajadores mexicanos a los campos agrícolas y fábricas para compensar la falta de mano de obra debido al correspondiente reclutamiento estadounidense. Una encuesta de la revista Times tras el hundimiento de los buques reveló que el 80% de los mexicanos estaban de acuerdo en que su país declarara la guerra. Se trataba de un drástico cambio de opinión. Antes del incidente, 60% se había expresado en contra de entrar en conflicto con el eje. Muchos jóvenes mexicanos comenzaron a ofrecerse como voluntarios para ir al frente en Europa. Una reforma constitucional se creó el 10 de febrero de 1944, la Fuerza Aérea Mexicana, la cual se integró por el arma de aviación militar del ejército mexicano. Posteriormente, el 8 de marzo de 1944, estoy adelantando 5 años, el presidente dio a conocer la integración de enviar a tropas al frente de guerra, y durante el mes de julio se dispuso la formación de grupos de perfeccionamiento aeronáutico integrado por 299 elementos procedentes de diversas unidades, independencias del gobierno, incluyendo civiles del Departamento de Materiales de Guerra, para ser enviados a capacitación a los Estados Unidos. Se trataba de una unidad pequeña, con gran potencia de fuego y casi autosuficiente. Naturalmente, se seleccionó a los mejores pilotos de la Fuerza Aérea para formar el escuadrón de vuelo de este grupo. La unidad recibió entrenamiento en varias localidades de los Estados Unidos, principalmente en el campo aéreo de Texas y en Ohio. Durante el adiestramiento murieron 2 pilotos en accidentes y fueron excluidos 6 pilotos como resultado de los exámenes médicos. Por el escuadrón de pelea quedó integrado por 30 pilotos. El 29 de diciembre de 1944, la Cámara de Senadores autorizó al presidente de la República el envío de tropas para combatir en el extranjero. Se decidió que las fuerzas en adiestramiento en los Estados Unidos se convertirían en la Fuerza Aérea Experimentaria Mexicana, con lo que el Grupo de Perfeccionamiento Aeronáutico se formó entonces en el Escuadrón de Pelea 201 de la FAMEM, o sea, las siglas. Okay. El Fuerza Aérea Experimental Mexicana. O Ejército Mexicano. No, pues algo así, como tengo entendido. El escuadrón fue destinado al frente del Pacífico y quedó encuadrado como una unidad más adentro de la USAAF. O sea, es como el Escuadrón 201, pero haciendo referencia a los Estados Unidos. Okay. Aunque con mando y bandera propio del emblema principal de la Fuerza Aérea Mexicana, es un logo
un logotipo formado por 3 triángulos equiláteros invertidos concentrados con los colores rojo, blanco y verde del exterior al centro, pero también se usó en los cascos mexicanos los emblemas oficiales del USAF para enviar confusiones y el ataque a fuego para evitar confusiones y el fuego al amigo, pues. Okay. De repente me revuelvo. El nombre de guerra del Escuadrón 201 fue el Águilas Aztecas. Fueron Águilas Aztecas. Ese fue el nombre. Ajá. Bueno, también hay un logo que también se les puso a los aviones, a todo esto, y fue el personaje de Pancho Pistolas. No, qué cagado. Sí, el logo característico de que portaban los aviones de combate, incluidos las siglas FAM, junto a ellas se mostraba una imagen de un personaje de caricaturas llamado Pancho Pistola. A partir del junio de 1945, durante la batalla de Luzón, el Escuadrón 201 inicialmente voló misiones junto al Escuadrón de Caza 310 de la mencionada USAF. A menudo 2 veces al día utilizaban aviones prestados por la anterior nombrada unidad. Bueno, sí, de esta. Finalmente se recibieron 25 aviones. A ver si la hallo, porque ya ves que de repente tienen cosas así. P470, 30 RAD, no sé qué otra cosa, Thunderbolt o algo así. En junio, marcados con las insignias tanto de la USAF como la FAM. Su base se estableció en Portland, saben, en una isla de Luzon. Okay. Se me complican los nombres porque la verdad si batallo es que creo que están como que en inglés o no sé, pero se me batalla, está leyendo en español. En español y en inglés. La unidad voló más de 95 misiones de combate, un total de más de 190 horas de vuelo. Participó en el esfuerzo aliado para bombardear Luzon y Formosa para expulsar a los japoneses de aquellas islas. Durante su lucha en las Filipinas, 5 pilotos del escuadrón murieron. Uno fue derribado, otro se estrelló en el combate y 3 se quedaron sin combustible durante misiones y murieron en el mar. Y otros 3 murieron en accidentes durante el entrenamiento. Ay, qué feo. Ay, ya sé. Morir en el entrenamiento. Sí. Entre las misiones voladas por la unidad mexicana hubo 53 misiones de apoyo a tierra voladas en apoyo a la División 25. Divisiones de Infantería del Ejército de los Estados Unidos, junto con el Ejército de la Mancomunidad Filipina, unidades de policía, así como guerrilleros filipinos en Valle de Kawayan. Entre el 4 de junio y el 4 de julio de 1945, 37 misiones de entrenamiento voladas del 14 al 24 de julio de 1945, incluidas las misiones de apoyo a transbordadores de las islas Biak de Nueva Guinea, 4 barridos de combate sobre Formosa del 6 al 9 de julio de 1945, una misión de bombardeo
en picado contra el puerto de Carenco, Formosa, el 8 de agosto, cuando el Escuadrón 201 fue establecido en las Filipinas, no tenían a su disposición pilotos de reemplazo. Cuando el grupo de caza 58 de la USAAF salió de las Filipinas con destino a Okinawa el 10 de julio, los que quedaron atrás volaron su última misión de combate con un escuadrón completo el 26 de agosto. En una misión de escolta de un convoy al norte de las Filipinas. Los pilotos entraron en combate y el Escuadrón 201 regresó a la Ciudad de México el 18 de noviembre de 1945 en un desfile militar y la Plaza de Constitución y la posterior entrada de la bandera del presidente Manuel Ávila Camacho, la FAMEM se disolvió a su regreso de las Filipinas. El escuadrón de caza 201 fue elegido por el general Douglas MacArthur, jefe de las fuerzas aliadas en el Pacífico Sur. Regreso a México. Antes de regresar a México, en el 25 de septiembre, los miembros de la FRM develaron un monumento a sus compañeros caídos. En el monumento fue diseñado por el piloto Miguel Moreno Arreala y fue construido con la ayuda de 10 elementos del escuadrón. El águila que formulaba el monumento fue realizada por el escultor filipino Tolentino. El 12 de octubre, el escuadrón entregó sus aviones al Grupo de Servicios Aéreo 45 e iniciaron los paralelos para el regreso a México. Los integrantes de la FAEM abordaron en el buque de San Martín el 23 de octubre, arribando el 13 de noviembre a San Pedro, California. Aunque los primeros en llegar a América fueron el coronel Antonio Cárdenas y el teniente Amadeo Castro. Alianza. El subteniente Guillermo García Ramos y el subteniente José Luis Prat Ramos, quienes viajaron por la vía aérea tras entreislarse en Tokio con el general MacArthur, con el fin de regresar a su cooperación con la FAEM. En lo económico, la actuación de México en la Segunda Guerra Mundial entre las naciones victoriosas de la Segunda Guerra Mundial. Honores. Los integrantes de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana fueron ascendidos en gran inmediato por el superior Teo. Fue otorgada la Medalla de Servicio a lo Ajeno de Oriente, la Región del Honor de México y la Medalla de la Liberación de la República Mexicana y de la República Filipina, con gafetes de recomendación presidencial, así como las condecoraciones estadounidenses. Eficiencia en el ejército y la eficiencia en la fuerza aérea. Cada campaña americana, campaña asiática, pacífica y la victoriosa de la Segunda Guerra Mundial. Los pilotos recibieron, además de la medalla del aire, y el coronel Cárdenas Rodríguez y el capitán Gatziola Andrade, la región de Merilo. El 22 de noviembre del 2004, el Escuadrón 201 fue condecorado con la Región del Honor en Filipinas, con el grado de legendario, por la presidencia de Gloria Macapagal Arreola. Muchos de los integrantes han pasado con éxito a otras guerras, algunos como líderes de la aviación civil o del ejército mexicano, otros como hombres de negocios, educadores, ingenieros. 5 pilotos llegaron a ser generales en la Fuerza Aérea Mexicana. En México se han levantado monumentos y se han nombrado calles con varios nombres de ellos, en honor al Escuadrón 201. Incluso una estación de metro de la línea 8 de la Ciudad de México
lleva su nombre. Eso sí es cierto, porque yo soy de la Ciudad de México y sí hay una estación que se llama Escuadrón 201. ¿Ah, sí? Sí, que es de la línea 8, de hecho. Ay, ¿por qué hay tantas líneas? Allá son un montón. Aquí nomás son, ¿qué? Por el momento son, no, 3. Ah, 3, allá no, allá son como, como no sé cuántas, pero allá son un montón de líneas. Entonces sí es cierto, sí hay una línea de metro que se llama así. También en el bosque de Chapultepec, en la Ciudad de México, se encuentra el monumento conmemorativo del Escuadrón 201, también es cierto. Ahí se encontraron los cuerpos del subteniente Mario López Portillo y el teniente José Espinosa Fuentes, después de haber sido transferidos del Panteón de Dolores, cerca del monumento a los niños héroes. Existen también en la colonia Escuadrón 201, en la delegación Iztapalapa, donde existe un monumento conmemorativo. En Tuxpan y Veracruz hay una calle con el nombre de subteniente Fabiola Vega Santander, héroe del escuadrón aéreo y fue muerto en combate el 1 de junio de 1945. Antes de que la avanzada edad de los veteranos del Escuadrón 201 los impidiera, cada 18 de noviembre se hará un homenaje presidencial a los sobrevivientes en el Parque Central de la colonia que lleva su nombre, en el que diversos escuadrones del rumbo que participan en desfiles y en diversos actos ceremoniales que se les hacen en su homenaje. Técnicamente sigue la lista de pilotos, pero es exagerada, son muchísimos. La verdad es que creo que porque eran, creo que era como grupo A, grupo B, grupo C, grupo D y creo que grupo E. Y no me acuerdo si llega hasta el grupo D. O sea, son varios grupos, son muchos. Entonces, igual le decía a Nadia que igual eso, saltarnos esa parte. Se los ponemos como en la descripción. Se le ponemos en la descripción. Sí, mejor. Los nombres de todos los pilotos y quiénes estaban en cada grupo. Porque es más fácil, si no nos tardaríamos más rato. Porque si de por sí, con el tema que estoy preparando para el siguiente, va a estar largo. También, ajá. No, el otro va a estar más largo, porque pues también se toca la Primera Guerra Mundial. Sí, también. Bueno, existe un monumento conmemorativo en Tuxpan, Veracruz. Hay una calle con el nombre del subteniente Fausto Nega Santander, héroe del escuadrón aéreo y muerto en el combate el 1 de junio de 1945. Antes de que avanzara la edad de ellos, del escuadrón 201, diversas asociaciones de veteranos de diferentes guerras de los Estados Unidos y otras partes del mundo eran invitados a todo este tipo de homenajes. La Fuerza Aérea Expedicionaria en México desde el 1 de diciembre de 1945, reincorporándose a sus elementos a la fuera del área mexicana y reencuentrando el Escuadrón 201 como unidad independiente bajo las órdenes directas del comandante Alejandro de la Fuerza Aérea. Ya en México, el Escuadrón 201 se estableció en la base de Las Barajas, en Veracruz, debido a que la pistola del aeropuerto de Balbuena no tenía dispensiones necesarias para la operación de los aviones. Conforme se cambió el tiempo, las unidades aéreas, se construyó un nuevo aeropuerto en la Ciudad de México y el Escuadrón 201 regresó a la capital. Durante enero de 1994, el Escuadrón 201 participó en las operaciones militares para contener el levantamiento armado del Ejército de Zapata de la Liberación Nacional. El escuadrón está compuesto de 8 a 10 aviones de pilotos encuadrados en la Base Aérea Militar número 4 de Cozumel. En el 2012 fueron reemplazados algunos pilotos por nuevos aviones. ¿Pilotos por aviones? Creo que era más bien se reemplazaron algunos aviones por otros, o sea, que creo que cambiaron de modelo de aviones. Ok. En distintas etapas. Icono del Escuadrón 201. Pancho Pistolas era un personaje creado por Walt Disney. Fue adoptado por los pilotos mexicanos en la base aérea del Escuadrón 201, el cual era un gallo vestido con una
variación del traje de charro, un sombrero grande que decía al frente México, una gran pañoleta anudada con el cuello, un chaleco vaquero pantalón, faena a la cintura y un revólver colgando. Igual pues la imagen del Ujú. personaje pues va a estar ahí también pues para que vean quién es ajá, Pancho Pistolas, porque mucha gente no lo conoce. Yo sí. sí me acuerdo. Yo no me acuerdo de Pancho Pistola, la verdad es que no. A lo mejor sí lo he visto, pero no me acuerdo de él. Sí, yo sé. Entonces, pues esto fue la historia del Escuadrón 201. Esta nos la pidió un ex compañero del cine y ahora es amigo. Un Se conocido. llama Omar. Y él fue el que nos pidió esta del Escuadrón 201. Espero que lo escuches, Omar, y cualquier cosa, pues nos dices, ¿no? Y pues hay una disculpa, pues la verdad me falta practicar más mi lectura. Sí, nos trabamos un poquito, pues que la verdad este tema es súper, súper extenso y la verdad aprendértelo de memoria está súper complicado. O sea, la verdad son muchísimas fechas, son muchísimos nombres, muchos acontecimientos. Entonces, para aprenderlo de memoria, la verdad, No. pues no. O sea, la verdad, ¿para qué les echamos mentiras? Y la verdad, no. Y todo lo que se dijo en este podcast, pues es verdad, porque está basado es histórico, pues, de México, así que esto no podemos como que dar una conclusión así de disputa, porque pues no es un tema que haya dudas o cosas así, porque pues es real lo que pasó. Sí. Y de hecho el que vamos a hacer también la próxima semana igual, Bueno, es que en realidad la próxima semana pues va a ser más bien va a ser uno de los que tú quieres, ¿no? De youtubers así misteriosos. sí. Pero después Uno va a haber después, uno. pues. Ajá, o sea, me refiero como. Dentro de 22 días. Me refiero a que va a ser como. O sea, a partir de este va a ser que el segundo video. Sí, el segundo podcast. Vamos, pues se va a hablar de. Porque ya no se lo habían dicho. Mencionamos ahorita. Bueno, pero es sobre los nazis, pues. Ajá. Pero ahora sí que, pues hablar de los nazis, pues es hablar. Pues de Hitler, hablar de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Porque pues en sí quien inició las guerras pues fue él. O sea, no sé si la Primera Guerra, pero de la segunda sí le inició él. Entonces, sí es como que pues no te puedes saltar un punto. De hecho, tengo ahí anotado y etiquetas de varias cosas que la neta está, o sea, que siento que serían como que muy importantes porque decir, oye, no sé, el bolchevique, la ideología nazi, el libro que tiene Hitler, y varios puntitos que tú dices, pero yo tenía ¿por un qué? libro y yo lo tiré. O sea, yo tenía un libro de Hitler. Ajá. Me acuerdo que lo tenía ya, bueno, cuando vivía en la Ciudad de México, y yo lo vi, pero yo no sabía quién era Hitler en ese tiempo. Yo tenía 8, 7 años, no sé. Entonces yo no sabía quién era Hitler y ahora me doy cuenta que me hubiera servido mucho el libro, pero sí. Lo tiré, la verdad. Sí, o sea, son muchos puntos que estoy notando porque yo pensé que era de terror el libro. No, pues y no. Lo tiré. Pero es que, o sea, son muchos puntos que, o sea, quieras o no, sí contribuyen a la historia porque son cosas que sí pasaron, o sea, sí pasaron porque están, o sea, es historia. Pero hay muchos datos, por ejemplo, que decían que Hitler, les gusta, o sea, a Hitler le gustaba mucha cosa esa de misterio, o sea, bruja negra y todo eso. Entonces yo siento que en ciencia en el próximo sería más bien como hablar de nomás, o sea, todo lo histórico. Sí. Porque hay muchas cosas que pues como que no le puedes asegurar exactamente esas cosas. Porque creo que sí le habían encontrado a Hitler cosas de esoterismo. Pero pues no tenían toda la seguridad de que las haya puesto en práctica. O sea, es como que tiene conocimiento, pero no le prueba de que lo hizo. Entonces, en cambio, con lo de las guerras y todo eso, como que sí hay prueba de que hubo, ajá, que pasó. Sí, porque pues no por nada, pues se hizo un desmadre mundial, pues. La Segunda y Primera Guerra Mundial. Pues entonces este es el primer tema que hacemos así. Si les gustan esos temas, pues nos dicen qué otro tipo de guerra les interesa. No sé, la independencia. Yo sé que eso no tiene nada que ver con misterio, que es lo que se dedica el canal, pero igual puede ser tema que ustedes ocupen. O sea, por ejemplo, el de los nazis, pues no trae como tanta, o sea, no trae misterio, pero sí, porque fue el primer escuadrón que fue a una guerra mexicano. O sea, fue el primer escuadrón que mandaron a una guerra. Sí, no, y bueno. Y mundial, o sea, no una guerra, no sé, o sea, no como si hubiera sido la que tuvo México con España, sino fue mundial, o sea. Sí, no era.
algo tan bajo, no iba a ser tan bajo, pero algo no tan grueso, pues. Ajá, exacto. Sí. Entonces, así está la cosa. Sí, de repente siento que estamos tomando el camino de que hay temas que como este que no puedes decir de que no es real o sí porque pues... No, porque hay fundamento. Ajá. Pero por ejemplo en caso de los otros que decir no es que yo no me la creo porque a lo mejor por mi manera de pensar es que de que eres más escéptica. Ajá, pero es que no te puedo... luego a lo que voy es que de repente no puedes creer tanto lo que ves porque decir, pues entonces, ¿qué es real y qué no? Ajá. Porque todo eso es real, pero cuando te dicen, no, pues no era real, tú dices, entonces, ¿qué? ¿Por qué? Porque cuando después ves algo que es real, tú dices, es falso. Entonces, siempre pues está el poner todo en tela de juicio. Sí, claro. Decir, a ver, yo en lo personal prefiero acabarme todas mis... ¿Cómo decirlo? Todas mis teorías, todo lo que yo digo, pudo haber sido esto, pero después digo, no, al comprobar que no es eso, digo, no, pues no fue eso. Es esta otra cosa, y que diga, no, tampoco, digo, no, pues no, es esto. Antes de empezar, porque a veces nomás uno se asusta de más. Sí, uno no sabe si Ajá. pasó O no, como yo decía de repente con las exploraciones urbanas. Tú dices, es que a veces no es exactamente el que te aparezca porque no todos los lugares tienen fantasmas. Ah, no. Pero muchos lados tienen a gente que no tiene un hogar. Gente Ajá. que pues no tiene hogar pues y está fuera de su cabecita. Sí, pues, que tienen problemas mentales. Ajá. Entonces, yo siento que ahí sí hay un riesgo porque te pueden hacer daño. Sí, claro, porque aparte de que estás invadiendo, pues, donde están ellos, pues, que ya se sientan protegidos, no sé. Ni siquiera tú dirán, pues no es de ellos, por cómo pueden reaccionar así, pero no sabes porque a lo mejor es su único lugar donde puedan dormir, o sea, estar. Entonces tú dices, para ellos es como que vienes a quitarme lo único que puedo tener. Ajá. Pues sí. Entonces sí. Pues sí, por eso en estos temas pues no podemos como que debatir así tan así porque pues, son temas que tienen fundamentos que pues no pues no que son puedes reales, pues que no tienen nada de sí, mentira. pues no es como decir, ay, salió video donde se ve una figura estática humanoide que no sabes. Tú dices, sí, pero pues si en todo el video no se ve que se movió o parpadeó, tú dices, sí, igual pudieron haberlo creado y puesto ahí. Sí. Entonces yo siento que de repente como que... hay cosas que no cuadran. Ajá. No lo dirán, sí, pero pues es que si no necesitas ver o que se mueva para creerlo. Sí, pero pues de todos modos también no te vas a creer cualquier cosa. No, pues no. Porque pues sí, si bien Dios nos dio el libre albedrío, pues también nos dio el tener tantito cerebro. Saber si sí o no. Ajá. Porque, saber bien las cosas. Sí, porque si bien tenemos, como te digo, un libre criterio, pues yo soy católica y viene alguien a decir, vienen por ejemplo los testigos o así, y me quieren hablar, o sea, qué tan fácil decir, no, sí, ya creo en eso. No, pues o sea, es seguir con lo tuyo, pues, a pesar de todo. Entonces yo siento que también en eso no puedes tan fácil, pues nomás, ya creí, creer en todo, pues no. Como las que dicen que el marido les pega y creerles que ya van a cambiar y no cambian. Después de 10 años de golpiza, tú dices, no, a ver, espérate, 10 años diciendo me voy a cambiar, tú dices, ahí es donde digo, pues ten tantito cerebro y decir, pues no va a cambiar 10 años tanto. O sea, sí es cierto. Entonces, pero no estamos desviando del tema. Pues entonces hasta ahí lo dejamos, hasta ahí les concluimos ese tema. Pues ya si les interesan otras guerras o otros temas así, pues nos lo hacen saber. Y pues por mí sería todo. Igual mío. Entonces nos vemos en el próximo podcast. Adiós.